Estoy ahora en un archivo totalmente nuevo. Abrimos un archivo con la plantilla por defecto y un perfil estándar. Entonces, cuando trabajemos con listados, vamos a trabajar con un menú especial que se llama el menú cálculo. Vamos a ver cómo podemos crear este menú cálculo, ¿no? En el perfil estándar vemos cómo vienen los menús archivo, edición, ver, diseño, etcétera. Entonces vamos a crear un menú específico para que podamos trabajar precisamente con una base de datos y con todas las herramientas de cálculo para poder generar nuestros listados. Entonces, para poder generar ese menú, vamos a ir al entorno de trabajo, accesamos desde el menú opciones, entorno de trabajo, y ahí accesamos a menús. Una vez que entramos a menús, del lado derecho, donde aparecen todos los menús que tenemos actuales en este archivo, vamos a darle clic donde dice opciones de la barra y le decimos nuevo menú. A este menú le vamos a llamar cálculo, le damos OK. Entonces, en el menú cálculo todavía no tenemos ninguna herramienta dentro. Entonces, del lado izquierdo, donde tenemos la lista de todas las herramientas, vamos a añadirlas del lado derecho a nuestro menú cálculo. Para esto, el despliegue de la información vamos a ordenarlo donde dice todos los comandos por temas y vamos a desplazarnos a la carpeta 16 que se llama cálculo. ¿De acuerdo? En esta carpeta nosotros vamos a seleccionar con lo que vamos a trabajar al momento de generar nuestra base de datos, nuestras propiedades, etc. Entonces, hay mucha de esta información la vamos a encontrar, estos listados que existen aquí los vamos a encontrar en el navegador en la parte de listados. Pero lo importante para este menú es arrastrar las siguientes opciones. Les recomiendo el siguiente orden, pues es un orden muy lógico, el cual podemos ir siguiendo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con editar base de datos, la podemos arrastrar simplemente a la derecha, entonces arrastramos editar base de datos, nuevas propiedades, editar propiedades, vincular propiedades a criterios. Vamos a escoger básico, pero no el que dice listar elementos, sino el que dice básico listar componentes, que este es el mismo que vamos a encontrar en el navegador en la parte de listados. Seleccionamos básico, listar componentes y finalmente definir esquemas de listado, ¿no? Entonces les recomiendo este orden, ya vamos a ir viendo la estructura y la lógica para ir siguiendo esto, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que arrastramos estas opciones, cuando yo le digo OK, en la parte superior, al lado de ayuda, me va a aparecer mi menú. Por supuesto, yo pudiera arrastrar y ordenar el orden en que aparezca. En este caso lo dejamos al final. Entonces, va a aparecer el menú cálculo con todas las opciones que nosotros metimos. Editar base de datos, nuevas propiedades, editar propiedades, vincular propiedades a criterios, básico para listar los componentes y definir esquemas de listado, que esto es ya cuando le vamos a dar el formato, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra base de datos. Entonces, vamos en orden, vamos al menú cálculo, editar base de datos. Se abre una nueva ventana donde tenemos una base de datos por defecto y de la biblioteca de ArchiCAD. Vamos a empezar desde cero, porque en esta biblioteca ya existen varios componentes. Entonces vamos a empezar desde cero para entender la estructura, la lógica de cuando trabajamos con esta base de datos y con el menú cálculo y cómo podemos ir creando nuestras propias claves, nuestros propios componentes, todo desde cero, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso, una vez que abrimos editar base de datos, vamos a ir a donde dice crear. Entonces, decimos crear y como primera instancia le decimos crear base de datos. Una advertencia, si deseamos crear una base de datos, decimos que sí. ¿Dónde queremos guardar la base de datos? Puede ser en la biblioteca incrustada, puede ser en una carpeta exterior, ya sea que desde el principio la guardemos en una carpeta para que posteriormente simplemente esa carpeta la podemos añadir en otro proyecto o en la biblioteca incrustada y al final todo lo que tenemos en la biblioteca incrustada también lo podemos exportar a una carpeta por separada, ¿no? Entonces, esto es simplemente como se les acomode más. Entonces, le vamos a dar un nombre. Le voy a dar, por ejemplo, mi nombre, base de datos de Oscar, y le digo guardar. ¿Ok?
Entonces, aquí en las bases de datos activas me va a aparecer la base de datos Oscar. Como siguiente punto, le voy a decir crear y ahora me voy a ir al segundo punto, que es crear una clave. La clave en México sería lo equivalente a una partida, ¿ok? Por ejemplo, una clave podría ser preliminares, otra clave. Cada que quiero crear una clave, me vuelvo a ir a donde dice crear, clave, cimentación, creamos otra clave, estructura. Entonces, si se dan cuenta, estas claves sería lo equivalente a una partida, donde se van a acomodar todos mis componentes de acuerdo a la partida, ¿no? Por ejemplo, preliminares, cimentación, estructura, albañilería, acabados, etcétera, ¿no? Entonces aquí vamos a poder crear tantas claves tenga mi proyecto, ¿no? Incluso podemos añadirle instalaciones, carpintería, herrería, todo lo que conlleva un catálogo de conceptos, ¿no? Porque al final toda esta información podemos utilizarla para hacer un catálogo de conceptos que sale desde ArchiCAD, ¿no? Entonces, ya que tenemos varias claves, en cada una de estas claves vamos a ir acomodando los componentes. Entonces, me voy a ir al siguiente punto. En este caso, sería, por ejemplo, si en albañilería quiero colocar el componente de tabique, para conocer, en este caso, en una manera más detallada, no únicamente los metros lineales o los metros cuadrados de muro. Me interesa saber, por ejemplo, cuántas piezas de tabique hay en los muros. Entonces, en albañilería voy a crear un componente. Entonces, si se dan cuenta, vamos a ir en orden tanto en el menú cálculo como en la base de datos. Una vez que creamos una base de datos, creamos las claves. Una vez que están las claves, situándome en cada una de las claves, vamos a crear los componentes. Y cada uno de los componentes podemos asignarle un código y un nombre. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, me interesa cuantificar de forma básica los metros cuadrados de tabique, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser el nombre de este componente? Le puedo llamar metro cuadrado de tabique, solo para yo tener la referencia que esto es lo que quiero cuantificar, los metros cuadrados de tabique, ¿no? Ahora, en unidad, si se dan cuenta, aparece perdido. Entonces, tenemos que ir creando las unidades para irlas adaptando a nuestros componentes. ¿Cómo podemos crear la unidad? Vamos nuevamente a donde dice crear y ahora nos vamos a saltar uno que es el descriptor, que simplemente, como su nombre lo dice, es una descripción del componente para escribirlo de una forma más detallada, pero en este caso vamos a crear las unidades. Entonces, le digo crear unidad. ¿Cómo se llama la unidad? Metro cuadrado, ¿de acuerdo? Ahora, esto que tenemos aquí es simplemente para el formato, ¿no? Si lo queremos alinear a la izquierda, lo mismo que vemos arriba es lo que se va a ir seleccionando de este lado. Es simplemente ya en el formato a la hora que me va a arrojar el resultado. El ancho se refiere a la cantidad de cifras que puede tener un número. Es decir, que si este ancho es 3, el número máximo que me va a aparecer en el formato va a ser 999. Si le coloco 4, 9999. Entonces, simplemente este es el ancho que puede tener una cifra. Y por supuesto, los decimales, ¿no? Ahora, de este ancho, dentro de este ancho se están contemplando los decimales. Es decir, yo puedo tener 9 enteros y 2 decimales. Ahora, la unidad de conversión, cuando tenemos unidad de conversión podemos utilizarla o en todo caso que aquí no aparezca, simplemente seleccionamos nada y después nosotros con la proporción le vamos a indicar cuál sería su unidad de conversión. En este caso sí tenemos aquí una unidad de referencia que sería metro cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, el nombre de la unidad es metro cuadrado y su unidad de conversión es metro cuadrado, ¿ok? Listo, ya creé la unidad, entonces regreso a mi componente metro cuadrado de tabique y en la unidad, en perdido, ahora sí se van a desplegar todas las unidades que yo haya creado previamente y que me aparecen en la carpeta de unidades, ¿ok? Entonces, si aquí quisiera cuantificar el metro cuadrado de tabique,
aquí es donde voy a indicarle la regla o la proporción. Esta, por supuesto, es muy básica, simplemente me interesan los metros cuadrados, entonces la cantidad sería 1. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que tengo 1 metro cuadrado le tengo que indicar la cantidad de referencia. Estas cantidades de referencia puede ser longitud, que sería como metro lineal, superficie A, B y C. Más adelante voy a explicar cuál es la diferencia entre estas tres, que sería para metros cuadrados, o volumen, que la cantidad de referencia sería el metro cúbico. Entonces, en este caso, selecciono superficie A. Aquí le estoy indicando que tengo 1 metro cuadrado por cada metro cuadrado, ¿no? Nuevamente, esta es una forma muy básica, simplemente para ir entendiendo un poco cómo se van arreglando, pero ya que nos metamos a más detalles como las piezas, entenderemos un poco más. Entonces, esto es muy básico. Cantidad 1, unidad metro cuadrado, cantidad de referencia, superficie que se refiere al metro cuadrado. Entonces, le estoy indicando que para el tabique es 1 metro cuadrado por cada metro cuadrado. Así de sencillo, ¿no? Entonces, vamos a dejar este pequeño componente. Más adelante vamos a crear todos los componentes que conlleva, por ejemplo, un hormigón o un concreto, es decir, agua, arena, cemento, etcétera, ¿no? Por el momento vamos a dejar este básico. Entonces, una vez que ya definimos nuestros componentes dentro de nuestra base de datos, podemos cerrarla. Y cuando la cerramos, nos pregunta si queremos guardar los cambios. Por supuesto, le vamos a indicar guardar. Y ahora tenemos que ir al siguiente paso, que sería menú cálculo. Y ahora ya hicimos lo referente a la base de datos, entonces vamos a pasar ahora a crear propiedades. Estas propiedades serían como fichas donde yo voy a colocar todos los componentes que quiero que me cuantifique de algún elemento constructivo, ¿ok? Entonces, voy a crear nuevas propiedades. Y aquí tenemos esta ventana como cuando creamos un nuevo objeto de la biblioteca, ¿no? Ahora, lo importante aquí es trabajar con componentes. Entonces, si por default, cuando abrimos esta ventana está activada componentes, pero esta no es la ventana que yo necesito para crear aquí un nuevo componente. Entonces, aquí un pequeño truquito, simplemente damos clic en cualquier otra pestaña, por ejemplo, descriptores o en el que sea, y regresamos a componentes. Y si se dan cuenta, cambió la ventana de componentes, ¿ok? Entonces, dentro de componentes, en esta ventana, ahora sí le voy a decir agregar nuevo componente a esta propiedad. Le digo nuevo y como ya lo tengo en mi base de datos, simplemente le voy a indicar vincular a ítem de base de datos. Entonces, selecciono mi componente de mi base de datos. Abro mi base de datos, abro mi clave de albañilería y selecciono mi componente que se llama metro cuadrado de tabique, que más abajo vienen los detalles. Entonces, una vez que ya los selecciono, le damos clic donde dice seleccionar, ¿ok? Entonces, nuevamente, esto que tengo aquí es una propiedad o una ficha donde yo le puedo colocar tantos componentes requiera algún elemento constructivo. Aquí, por ejemplo, en esta propiedad solo le estoy indicando que me muestren los metros cuadrados de tabique. Pero si yo hago una propiedad que se llame concreto, dentro de esa otra propiedad voy a meter arena, agua, cemento, grava, etc. Y esta que se llama muro de tabique, solo voy a meter muro cuadrado de tabique y tal vez después le añada otro componente que se llame piezas de tabique, por ejemplo. Entonces, una vez que tenemos creada la propiedad, cerramos y por supuesto damos en guardar, seleccionamos dónde queremos guardarlo. Nuevamente, ahora vamos a trabajarlo todo en la biblioteca incrustada y adelante vemos cómo podemos exportar todo para usar en un proyecto posterior. Ahora, ¿cómo se llama ¿Qué es lo que quiero cuantificar en este caso? Muros de tabique. Dentro de muros de tabique, ahora solo tenemos un componente que son los metros cuadrados de tabique. Más adelante vamos a poner piezas de tabique, ¿ok? Entonces, mi propiedad se llama muro de tabique y se va a guardar como un objeto GSM, un objeto de la biblioteca. Damos en guardar y ya terminamos con este paso de nuevas propiedades, ¿ok? Entonces tenemos editar base de datos, donde
ponemos todas las claves, todos los componentes, todas las unidades, y luego, ya que están los componentes en la base de datos, pasamos al segundo punto, que es nuevas propiedades, que las propiedades son donde vamos a incluir esos componentes que estamos jalando de nuestra base de datos, ¿ok? Ahora, tenemos dos formas de cuantificar los elementos. Cuando estamos trabajando en un proyecto pequeño, podemos cuantificarlo de forma individual. O cuando trabajamos en proyectos de gran escala, podemos trabajarlo con vincular propiedades a criterios. En este caso, como estamos empezando un archivo, vamos a seleccionar la cuantificación individual. Entonces, selecciono algún elemento constructivo, por ejemplo, selecciono un muro con algún material de construcción, puede ser, por ejemplo, bloque de mampostería acabado con algún espesor, y dentro de las definiciones de muro vamos a encontrar una pestaña de listar y etiquetar, ¿ok? En listar y etiquetar está activado por default la opción de vincular propiedades por criterio. Entonces desactivo esta opción y doy clic donde dice en individualmente. Cuando doy clic en individualmente, se va a abrir todas las fichas. En este caso me están apareciendo las fichas que vienen en la biblioteca por default y me está apareciendo también la que está en mi base de datos. Entonces selecciono el componente muro de tabique, que es la propiedad que guardé anteriormente, y le voy a indicar vincular. ¿Ok? De esta forma, al lado de donde hice individualmente, me aparece con qué se está vinculando, con la propiedad de muros de tabique. Y le digo OK, ¿ok? Ahora, si yo trazo un muro cualquiera, sin alguna dimensión medida, cuando saque mi listado de cuantificación, me debe de aparecer cuántos metros cuadrados tengo de este muro, porque este muro en específico, con este material de construcción, fue el que etiqueté individualmente. ¿Cómo puedo conocerlo? Dos formas. Una, y la más sencilla, es si vamos al menú cálculo, cuando arrastramos al menú básico listar componentes, entonces desde aquí podemos accesar a él. Entonces, menú cálculo, básico, listar componentes, y me va a abrir la ventana donde dice que detectó un elemento, que se está cuantificando un elemento en el proyecto que pertenece a la clave de albañilería, me indica su código, cuál es el nombre del componente y cuál es la cantidad. ¿Ok? En este caso, del muro que dibujé, tengo 47.87 metros cuadrados. ¿Ok? Cierro. Si yo dibujo otro muro y abro cálculo básico, entonces ahora me indica que está cuantificando dos elementos y la sumatoria de esos dos elementos ahora es de 75.44 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces, esto es de forma muy sencilla. Y cuando cuantificamos elementos individualmente, es decir, si yo selecciono un muro ahora de un material de construcción diferente y no está activada la etiqueta individual, si yo dibujo otros dos muros y abro mi listado de cuantificación, yo en el proyecto, como vemos en pantalla, tengo 4 muros. Pero si me voy al listado básico de componentes, aparecen los dos muros, porque yo los dos muros de un material de construcción los vinculé individualmente. ¿Ok? Si quisiera que estos dos muros también se vincularan, los selecciono y le puedo decir individualmente. Elijo la propiedad y le digo vincular. De esta forma, cuando haga mi listado básico, ya me van a aparecer 4 muros en albañilería y sus metros cuadrados en total. ¿Ok? Ahora, en este mismo formato, además de los metros cuadrados, quiero que me indique la cantidad de piezas, ¿no? ¿Cuántas piezas de tabique hay? Para esto, tengo que meter el componente pieza en mi base de datos. Entonces, nuevamente, me voy al menú cálculo, editar base de datos, selecciono mi base de datos, selecciono la partida o la clave donde voy a colocar mi componente y dentro de esta clave le digo crear componente. Ahora le voy a llamar
pieza, tabique, por ejemplo. Ahora, la unidad no es metro cuadrado, la unidad sería pieza. Entonces vamos a crear una nueva unidad que se llame pieza. En decimales, en este caso, como son piezas, puedo indicarle que no tengo ningún decimal y podría seleccionar alguna unidad de conversión. En este caso, si tengo metro cuadrado, metro cúbico, metro lineal, etcétera, y no veo la unidad pieza, entonces selecciono nada. De esta forma yo puedo crear una unidad que se llame pieza, jornada, litro, kilogramo, etcétera. Cualquier unidad que queramos la podemos crear, ¿no? Entonces voy a escribirlo de forma en resumen, pieza, regreso a mi componente pieza de tabique y la unidad le voy a indicar que es pieza. Ahora, cantidad. ¿Cuántas piezas de tabique tenemos en un metro cuadrado? ¿No? En promedio tenemos 52, entonces vamos a indicarle que tenemos 52 piezas de tabique por cada metro cuadrado. ¿Ok? Aquí lo que le estoy indicando es esa proporción precisamente. La cantidad de referencia es lo importante, el metro cuadrado. Entonces, aquí lo que le acabo de indicar es que tengo 52 piezas de tabique con la unidad pieza por cada metro cuadrado. Listo. Ya creé mi componente. Cierro mi base de datos y guardo. Ahora, podría crear una nueva propiedad donde incluya el componente pieza, pero como yo ya tengo una propiedad que se llama muro de tabique y en muro de tabique me está mostrando los metros cuadrados, además de los metros cuadrados, en esa propiedad quiero que me muestre las piezas de tabique. Entonces ahora vamos a seleccionar la opción editar propiedades, cálculo, editar propiedades. Entonces selecciono en este caso en la biblioteca incrustada mi objeto GSM, la única propiedad que hemos guardado, que es muros de tabique, y le decimos abrir. En este caso vamos nuevamente a componentes y en esta propiedad yo veo que está la de metro cuadrado de tabique. Aquí mismo en esta propiedad vamos a añadirle el otro componente. Entonces selecciono nuevo, vincular, selecciono mi base de datos y selecciono mi componente, pieza de tabique. Seleccionar. Entonces, dentro de esta propiedad que se llama muros de tabique, voy a encontrar metro cuadrado de tabique y pieza de tabique. ¿De acuerdo? Cierro y guardo. Ahora, como estos muros ya tenían la etiqueta individual de muro de tabique, en este caso no tendría que elegirla nuevamente. ¿Ok? Si yo quisiera hacer un material diferente, igual selecciono individualmente, elijo la propiedad y cuando elija la propiedad me va a mostrar los componentes que pertenecen a esa propiedad. Metro cuadrado de tabique, pieza de tabique. Y vincular. Y le digo OK. Entonces selecciono, dibujo un muro y cuando hago mi listado básico, entonces me va a mostrar este que acabo de vincular con esa propiedad, que es, pertenece a albañilería, metro cuadrado de tabique, que de este muro que acabo de dibujar, tenemos 49.27 metros cuadrados y 2.562 piezas de tabique, porque en la base de datos fue donde yo le indiqué que haya 52 piezas por cada metro cuadrado. Entonces, lo que está haciendo de forma automática es multiplicarme 49.27, que son los metros cuadrados, por 52, para que me arroje el total de piezas. ¿Ok? Entonces, en esta propiedad, que es la de muros de tabique, me están apareciendo estos dos componentes. Metro cuadrado de tabique, 49.27. Piezas de tabique, 2.562. ¿De acuerdo? Ok. Cerramos. Voy a eliminar estos muros.
Tenemos una segunda opción. Como les comenté, esta primera es para etiquetar objetos individualmente. Pero ¿qué pasa cuando tenemos ya mucha información en un proyecto, ¿no? Y que no queremos estar seleccionando los elementos que queremos que cuantifique y seleccionarlos para indicarle que se etiquete individualmente. Entonces vamos a dejar todo donde dice vincular propiedades a criterios, como venía por default. De esta forma, por ejemplo, voy a seleccionar el hormigón, el bloque de hormigón acabado, está la opción de vincular propiedades a criterio y le digo OK. Entonces voy a dibujar nada más 4 muros de bloque de hormigón acabado y luego selecciono otro material de construcción de hormigón y dibujo otros 4 muros, ¿no? Entonces tengo 4 muros de bloque de hormigón acabado y 4 muros de hormigón. Ahora, ¿cómo puedo diferenciar y cómo puedo indicarle que me cuantifique únicamente lo que está relacionado con un material de construcción, un filtro? Entonces vamos a ir a donde dice vincular propiedades a criterios, es decir, establecer un filtro para que me cuantifique los elementos por un filtro que yo le otorgue. Me voy a ir al menú cálculo, vincular propiedades a criterios y le digo mostrar vínculos. En este caso selecciono mi base de datos porque tenemos nuevamente por defecto o la de biblioteca ArchiCAD. Selecciono mostrar los vínculos en la base de datos de Oscar y le digo nuevo vínculo. Selecciono nuevo vínculo, enseguida le digo editar criterios y se abre una nueva ventana. Aquí es donde voy a especificar el filtro o el criterio. Estos criterios son los que vimos en el seminario web anterior cuando establecíamos un criterio para un esquema, pero ahora este va a ser el criterio para el listado. Entonces, ¿qué tipo de elemento quiero cuantificar? En este caso selecciono muros. Ahí me va a cuantificar todo lo que sea muros, pero quiero añadirle un filtro para que me cuantifique todos los muros pertenecientes a un material de construcción. Entonces doy clic donde dice más opciones y en más opciones automáticamente aparece pluma. Pluma en este caso no me interesa, entonces cambio la pluma por el parámetro material de construcción y selecciono el material de construcción el cual quiero hacer el filtro. En este caso, bloque de hormigón acabado. ¿Ok? Entonces, ahora sí, le estoy indicando que me cuantifique todos los muros que sean de bloque de hormigón acabado. Le digo aplicar y cierro esta ventanita. Entonces, aquí me aparece el criterio, en mi base de datos me aparece que yo tengo muros con un filtro de material de construcción y esto nuevamente lo tengo que vincular con la propiedad. Entonces le digo vincular objeto propiedades, selecciono mi propiedad, muro de tabique, que tiene 2 componentes, y le decimos vincular. Ahora sí, este filtro está vinculado con esta propiedad. ¿De acuerdo? Este vínculo, muro de un material de construcción específico, todo este filtro o criterio se está vinculando con esta propiedad que es muro de tabique. Ahora sí, cerramos, guardamos los cambios de vincular propiedades a criterios y si yo abro el listado, me debe de cuantificar únicamente 4 muros. A pesar de yo tener 8 muros, me está cuantificando únicamente 4, ¿no? Entonces, de esos 4 muros que están en la albañilería, tengo 88 metros cuadrados y el total de piezas de tabique son 4,611 piezas. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejercicio. Ahora vamos a meterle un poco más de detalle en cuanto a los componentes del concreto, por ejemplo. Entonces, me voy a apoyar en una pequeña tabla que tenemos aquí en una hoja de trabajo, donde necesitamos, por supuesto, conocer las proporciones del material de construcción que estemos utilizando, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un concreto de 200 kilogramos por centímetro cuadrado o de 250 kilogramos por centímetro cuadrado.
¿no? Tengo dos tipos de concreto. A lo mejor uno es para columnas, otro es para losas, otro es para vigas, dependiendo para qué lo utilicemos, ¿no? Entonces, aquí yo tengo las proporciones por metro cúbico, ¿no? En este caso tengo cemento, agua, arena y grava. Yo puedo indicarle en mi base de datos que me lo cuantifique por botes, o que me lo cuantifique por bultos, o que me lo cuantifique por metro cúbico. Entonces vamos a meter estos dos. Por ejemplo, quiero saber cuántos bultos de cemento y quiero saber cuántos metros cúbicos de agua, o cuántos metros cúbicos de arena, o cuántos botes de arena, en fin. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo voy a dejar aquí en chiquito. Me voy a ir a editar base de datos, selecciono mi base de datos, selecciono estructura, y dentro de estructura voy a crear los componentes que llevaría el concreto. Entonces, creo un nuevo componente dentro de la clave estructura. ¿Cómo se llama este componente? Vamos a colocar, este se llama cemento. ¿Cuál es la cantidad? 6.5, que es la información que vemos aquí. 6.5. Ajá. La unidad, necesitamos crear la unidad bultos. Entonces creamos la unidad que se llame bultos. Regreso a mi componente de cemento y le digo 6.5 bultos, y ahora la cantidad de referencia va a ser volumen. Entonces le estoy indicando que tenemos 6.5 bultos de cemento por cada metro cúbico. ¿De acuerdo? Vamos a crear otro componente. Entonces, nuevamente aquí en estructura, crear componente, y ahora este componente se va a llamar agua. ¿Ok? Agua. Podemos sacarlo la unidad en botes, en litros o en metros cúbicos. Cualquiera de las tres. ¿Ok? Ya vimos bultos, de la misma forma sería en botes. Simplemente selecciono 10 botes por cada metro cúbico. O vamos a continuarlas después, las demás con metros cúbicos. Entonces selecciono punto 19, unidad, no tengo la unidad metro cúbico. Entonces selecciono crear unidad. Esta unidad se llama metro cúbico. Y la unidad de conversión vamos a encontrar metro cúbico. Aquí sí estamos encontrando. Ajá. Si se dan cuenta, la unidad bultos no la teníamos, por eso se quedó en nada. Pero la unidad de referencia sí tenemos metro cúbico, unidad de conversión. Entonces regreso al agua, y al agua le voy a indicar que son 0.19 metros cúbicos por cada metro cúbico. ¿Ok? 0.19 metros cúbicos por cada metro cúbico. Listo, ya tengo el cemento, el agua. Colocamos otro componente, la arena. Crear componente. Este componente se llama arena y le puedo indicar igual botes o metros cúbicos. Entonces, arena, 0.49 metros cúbicos de arena por cada metro cúbico. Y finalmente creamos el componente grava. Aquí le indicamos 0.62 metros cúbicos por cada metro cúbico. Entonces, todos estos son los componentes del concreto o del hormigón. Por lo tanto, mi propiedad se va a llamar hormigón o concreto y va a contener todos estos componentes. Entonces, ya que tengo los componentes en mi base de datos, cierro, guardo y me voy a crear una nueva propiedad. Cálculo nuevas propiedades. Nuevamente, en la ventana de nuevas propiedades, damos clic en alguna otra pestaña para regresar a componentes. Y aquí vamos a añadir todos los componentes relacionados con el concreto. Nuevo, vincular, base de datos, estructura, cemento, seleccionar. Nuevo, vincular, base de datos, estructura, agua, seleccionar. Nuevo, vincular, mi base de datos, estructura,
arena, seleccionar. Y finalmente, nuevo, vincular, base de datos, estructura, grava, seleccionar. Ahora sí, aquí ya tengo especificado el cemento, el agua, la arena, la grava. Todo esto es para el concreto de 200. Entonces, cierro y guardo la propiedad como concreto de 200. Lo guardo en la biblioteca incrustada como un objeto GSM y listo. Ahora, si yo me voy a trazar aquí un forjado, voy a seleccionar los forjados, un forjado simple que sea de hormigón armado estructural. ¿De acuerdo? Hormigón armado estructural. Enlistar y etiquetar lo dejamos como vincular propiedades a criterios. Entonces, si yo trazo un par de forjados, ahora todavía no me va a aparecer la información porque todavía no le indico el vincular propiedades a criterios. Este es el último paso que me falta. Entonces, ya que hice la base de datos y ahí coloqué los componentes, hice la propiedad concreto, dentro de esa propiedad están todos esos. Entonces, ahora le tengo que indicar que se vincule un criterio con una propiedad. Entonces, vincular propiedades a criterios. Selecciono los vínculos de mi base de datos, me aparece el que tenía de los muros y voy a crear un nuevo vínculo. Nuevo vínculo, editar criterios. En este caso me interesa cuantificar los forjados. Añado opciones del material de construcción, hormigón armado estructural. Le digo aplicar, cierro y este filtro lo vinculo con esta propiedad, concreto de 200, donde esta propiedad contiene todos estos componentes. Le digo vincular, cierro y guardo. Entonces, la próxima vez que abra mi listado básico, me van a aparecer los 4 de albañilería y 2 forjados de la clave estructura. Entonces, de estos 2 forjados, me está diciendo que tengo 480 bultos de cemento, 14 metros cúbicos de agua, 36.6 metros cúbicos de arena, 46.6 metros cúbicos de grava. Entonces, simplemente al hacer una proporción en la base de datos, puedo conocer a detalle todos los componentes, en este caso, de mis materiales de construcción. Entonces, este es un ejercicio muy básico, pero aún así podemos llevarlo a un nivel más grande, ¿no? Ahora, nada más para que sepan, si no está seleccionado nada en el proyecto, me está cuantificando absolutamente todo lo que está vinculado en vincular propiedades a criterios. En cambio, si yo selecciono un elemento y le digo cálculo básico, solo me muestra la información de un elemento, del elemento que está seleccionado. Si yo selecciono estos elementos, solo me va a indicar la información de los elementos que están seleccionados. Entonces yo puedo conocer metros cuadrados, piezas, bultos, litros, botes, metros cúbicos, metros lineales y el detalle de cualquier material de construcción. Simplemente tengo que crear los componentes en la base de datos y luego meterlos a propiedades. Y ya que están hechos propiedades, vinculo un filtro con esa propiedad. ¿Ok? Entonces, a lo mejor al principio puede llegar a parecer un poco confuso, pero una vez entendiendo este proceso, que es por eso la recomendación de que siguiéramos este proceso, porque realmente es muy lógico. Primero empezamos con una base de datos, en la base de datos creamos la base de datos, las claves, los componentes con sus unidades, ya que están, metemos esos componentes en propiedades, como la propiedad de concreto que llevaba varios componentes, que esos componentes los sacamos de la base de datos. Ya que están esas propiedades, tenemos que vincular algún filtro de mi proyecto, algún criterio con esa propiedad. Y ya que está definido, ahora sí, cuando hacemos el listado básico, nos va a arrojar toda la información, ¿no? Entonces, voy a colocar, por ejemplo, un forjado de 10 por 10. Lo voy a copiar, lo pego en los pisos superiores y como no está seleccionado nada, me va a hacer la cuantificación de todo lo que esté en el proyecto. Voy a cálculo básico
y ya me dice, en todo el proyecto tenemos 3. Ajá. 3 elementos que pertenecen a estructura y de esos 3 elementos tengo 585 bultos, 17 metros cúbicos de agua, 44 metros de arena, etc. Si yo coloco un forjado de un material diferente, por ejemplo, de, no sé, cualquier otro material, si coloco varios forjados, no va a afectar absolutamente nada, porque el filtro está para que los forjados me los detecte, me los cuantifique solo aquellos que sean de hormigón armado estructural. Por lo tanto, aunque yo acabo de colocar otros forjados, si hago el listado básico, me indica únicamente los 3 forjados que estaban relacionados con ese filtro o con ese criterio. ¿De acuerdo? Muy bien. Más adelante podremos profundizar un poco con algunos detalles, pero este seminario era como una breve introducción al funcionamiento y a la estructura del menú cálculo, que podemos nosotros conocer el detalle de los componentes a través de listados. Entonces, esto mismo donde accesamos aquí en cálculo básico, sería lo mismo si yo me voy a listado, componentes y abro aquí, básico. O sea, es la misma. Esto es lo mismo que colocamos en el menú, simplemente de aquí lo encuentro de una forma más rápida, ¿no? Por si tenemos muchas cosas en el navegador, lo tengo de una forma más rápida, ¿ok? Muy bien, vamos a dejar un tiempo para preguntas y respuestas y ver si gustan que profundicemos en algo más. Entonces, voy a abrir... Si tienen alguna pregunta, favor de escribirla en el chat de preguntas y respuestas para irlas contestando. Ok, me preguntan que cómo interactúa el uso de compuestos. Si una losa incluye varias capas de estructuras, acabados, etcétera. Bueno, eso, la proporción igual se la estamos indicando en la base de datos. Simplemente cuando yo seleccione, por ejemplo, estos 4 forjados que acabo de crear no son simples, son compuestos. Ajá, y de esos compuestos yo selecciono el que dice suelo hormigón más parquet. ¿De acuerdo? Es simplemente un compuesto. Entonces, cuando yo me voy a vincular propiedades a criterios en mi base de datos, cuando yo genere el vínculo, le digo que todos los forjados añado un filtro que sea del compuesto y selecciono el compuesto suelo de hormigón, por ejemplo, y lo aplico. Entonces, ahora todos los forjados que sean de suelo de hormigón los voy a vincular con algún concreto diferente, ¿no? Porque este es a lo mejor para el que tenía como sólido, que es una proporción diferente al otro, ¿no? Entonces, simplemente la diferencia de usar simples compuestos se lo podemos determinar en los criterios, cuando estamos vinculando las propiedades a los criterios, ¿ok? Muy bien. Por nada. ¿Preguntas? Si gustan profundizar en alguna otra cosa, si algo no quedó muy claro, con mucho gusto puedo repetir algún proceso. Realmente es un proceso un poco lógico. La primera vez sí puede llegar a ser complicado, pero nuevamente les puedo mandar este seminario web para que lo tengan grabado, para que lo tengan almacenado y en cualquier momento lo puedan consultar, ¿no? Les sirva como material de consulta. Ok, déjenme ver si tienen más preguntas. Es exportable en Excel para análisis de precio unitario. La forma en la que nosotros podemos vincular esta información de los listados con un software de precio unitario es que el software de precio unitario únicamente me va a contemplar 3 parámetros. Esos 3 parámetros pueden ser, por ejemplo, el ID, la unidad y la cantidad.
son los parámetros importantes que me sirven para vincularlo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta información que me aparece aquí son TXT, o sea, es información tabular por TXT. Entonces, si yo guardo esto, archivo, guardar como, me da la opción de guardarlo como PDF, como texto simple, texto separado por tabulaciones o documento HTML, ¿no? Entonces, tengo que conocer exactamente cuál sería el software, pero por lo general únicamente podemos hacer la vinculación con 3 celdas, únicamente el ID o el código, la unidad y la cantidad. Ahora, ¿cómo podemos generar eso? Porque aquí me está apareciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos, ¿no? Justamente para modificar ese formato es cuando vamos a utilizar los esquemas de listado. Entonces, en el menú cálculo, la última opción que colocamos es para darle un formato en específico. Cálculo, definir esquemas de listado. Entonces, en definir esquemas de listado, me van a aparecer nuevamente la biblioteca por defecto de ArchiCAD y la de mi base de datos. Entonces, dentro de mi base de datos voy a encontrar esquemas de lista de componentes y tenemos ahí el básico. Este básico es como el que mostramos anteriormente, pero este vamos a duplicarlo y le digo, por ejemplo, básico, no sé, si quiero hacer una vinculación con Opus o con Neodata, no sé, ya lo dejo definido. Y este básico de Opus solo le voy a indicar que me muestre, esto es para cambiar el formato de STXT, ¿no? Entonces, para empezar, aquí le indico qué información quiero que me esté arrastrando. En este caso, claves de mi base de datos. Si aquí quiero hacer un filtro donde tenemos muros forjados, varias cosas, aquí yo le puedo indicar, en lugar de todos, solo cuantifícame los muros y los forjados, ¿no? En fin, aquí especificamos el tipo de elemento que quiero cuantificar, los pisos, o sea, si quiero cuantificar todo lo que está en planta baja o solo lo que está en primer piso, o en este caso está cuantificando lo que está en todo el proyecto y está cuantificando lo que está en todas las capas. Entonces yo puedo especificar todavía un filtro por tipo de elemento, por base de datos, por capa o por planta, por piso de origen, ¿no? Esto es qué quiero cuantificar. Luego en propiedades y parámetros, aquí es donde está, puedo añadir un parámetro global para que me aparezca en el TXT, por ejemplo, el ID, en qué capa está, lo que me está cuantificando. Entonces, si yo doy clic en esto, cuando abra el TXT del listado, me va a aparecer toda esta información. Entonces aquí me está apareciendo nombre de la clave, código del componente, estos no porque son descriptores, ¿no? Entonces, en componentes tengo unidad de referencia, tengo nombre de la clave, código de componente. Entonces, si solo dejo, por ejemplo, código de componente y unidad en formato, me va a aparecer código de componente, nombre de componente, cantidad, nombre, texto, en fin. Entonces, cuando yo le digo OK, dentro de mi navegador, arrastro a listados, componentes, y si me desplazo en la parte de hasta abajo, me aparece el que acabo de duplicar. Básico, base de datos Oscar y el duplicado. Básico, Opus, base de datos Oscar. Entonces abro este TXT y ya solo me muestra menos información que el que me mostraba el básico, ¿no? Entonces desde ahí podemos controlar los parámetros que quiero que me muestre, ¿no? Desde definir esquemas de listado, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, aquí simplemente tendríamos que definir un TXT con 3 campos. Sería checar nuevamente, como te digo, exactamente cuáles son los campos que pide Opus o Nedata o algún otro software para hacer esa conexión. Y simplemente guardamos este TXT y del software jalamos el TXT que previamente exportamos desde ArchiCAD. Ese sería el proceso básico en general. ¿Ok? Ítalo me pregunta... ok, definir esquemas de listado es justamente lo que acabamos de ver para cambiar el formato o dar todavía un criterio más, un filtro de lo que quiero que me cuantifique.
Salvador, estos videos de entrenamiento no se suben a la web. Estos videos, si ustedes quieren algún video en específico, pueden pedírmelo directamente a mí y yo se los puedo mandar. Yo les mando el link, ¿no? Esto es información únicamente para distribuidores, instructores, capacitadores, ¿no? Son webinars de entrenamiento para que ustedes logren la certificación. Entonces, esto no va a estar en la web, ¿no? Pero si me lo piden, con mucho gusto, les puedo mandar este video a ustedes. Sí, claro que sí, Nelson. Por supuesto, les puedo mandar el video. El texto separado por tabulaciones serviría. Con eso se puede exportar a Excel también. Es otra forma. ¿Alguna otra pregunta? Puedes aplicar un ejemplo para sacar metros lineales de sontrazócalos. Sontrazócalos, ¿qué es, Juan Carlos? Tal vez es lo que llamamos zoclo en México, no sé. Luego tenemos diferentes palabras para un mismo concepto, entonces, pero bueno, no importa, el concepto es el mismo, sacar metros lineales de algo. Esto sería muy sencillo, simplemente, por ejemplo, si tengo un muro, tengo estos igual, 4 muros que son de hormigón, ¿no? Entonces, si me voy a cálculo, voy a editar una propiedad, la de los muros de tabique, porque en los muros de tabique irían los metros lineales del zócalo o contrazócalo, o como se llame. Edito esta propiedad. Bueno, me falta crear primero, antes de editar la propiedad, tengo que crear el componente en mi base de datos. Entonces me voy al menú cálculo, editar base de datos, selecciono, no sé, mi base de datos, puede ser acabados, selecciono el componente, y le llamo metro lineal de, ¿cómo le llamaremos? Contrazócalo. Metro lineal contra zócalo. ¿Ok? Entonces, la unidad sería metro lineal. No la tenemos, entonces creamos la unidad que se llame metro lineal con su unidad de conversión, metro, especificamos los decimales, regreso al metro lineal de contrazócalo y le digo cantidad 1, unidad metro lineal, cantidad de referencia, longitud. Entonces, ya vimos cómo hacíamos una proporción por metro lineal. En este caso, metro lineal es longitud. Metro cuadrado es superficie, A, B o C. Metro cúbico, volumen. ¿De acuerdo? Entonces, metro lineal de contrazócalo, su proporción es 1 metro lineal por cada metro lineal. Cierro, guardo. Ahora sí, edito mi propiedad de muros de tabique, por ejemplo. Y en componentes añado el nuevo que se llama vincular, base de datos, acabados, metro lineal de contrazócalo, seleccionar. Cierro y guardo. Ahora verifico cuál era mi criterio en vincular propiedades a criterio. En mi base de datos dice que los muros que son de bloque de hormigón acabado. Ok, bloque de hormigón acabado. Entonces, estos muros los cambio por bloque de hormigón acabado y con los muros seleccionados hago el listado básico. Entonces me dice que tengo 3,500 piezas de tabique, que tengo 67 metros cuadrados de tabique y 24,9 metros lineales de contrazócalo de esos muros. ¿Ok? Esa sería la forma en la que lo haríamos. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya no hay preguntas? Si tienen preguntas, nuevamente pueden escribirlas en el panel de preguntas y respuestas. Bueno, si ya no hay preguntas por el momento, muchas gracias a todos por su atención. Espero que les haya sido
muy útil y productivo este seminario web. Sí, Luis, les estoy mandando constantemente los próximos seminarios que estamos teniendo. Les voy a mandar un calendario para que conozcan exactamente cuándo van a ser los seminarios y con qué temática, ¿no? Entonces, por lo general les adelanto que van a ser, por lo general cada 2 semanas, los días jueves a las 9 de la mañana. Entonces, dentro de 2 semanas tendremos el próximo seminario web de entrenamiento para ustedes y les voy a preparar el correo donde les voy a mencionar todos los requisitos y el proceso que se tiene que llevar a cabo para que se puedan certificar, ¿ok? Entonces, gracias a todos por su atención